Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 19 de julio del año 2023. Con la suma teológica seguimos con la segunda parte de la segunda parte, la segunda secundae, cuestión 60. Vamos a hablar sobre el juicio. Para recapitular, nosotros ya hemos hablado del derecho en esta segunda parte, ¿no? La cuestión 57. Luego en la cuestión 58 hablamos sobre la justicia. Luego en la cuestión 59 hablamos sobre la injusticia. Y ahora hablamos sobre un acto, que es el juicio. Que se supone, corresponde a la justicia, pero eso lo vamos a analizar, eso lo vamos a ver, porque de hecho el artículo primero, el juicio es acto de justicia, se pregunta Santo Tomás de Aquino. Así que vamos a comenzar con el juicio y después nos quedarían por lo menos ya una sola parte para ver todo el tema y cerrar el tema de la justicia. O sea, este es el penúltimo. La cuestión 60 es la penúltima que vamos a ver sobre la justicia. Así que sin más dilación entonces, vamos allá. Bueno, artículo primero. ¿El juicio es acto de justicia? Hay objeciones por las que parece que el juicio no es acto de justicia. En primer lugar, afirma Aristóteles en el primer libro de la Ética que cada cual juzga bien las cosas que conoce, y así el juicio parece pertenecer a la potencia cognoscitiva. Mas esta facultad se perfecciona por la prudencia. Luego el juicio pertenece más bien a la prudencia que a la justicia, que reside en la voluntad, como se ha expuesto en la cuestión 58. En segundo lugar, dice el apóstol en Corintios 2:15, el hombre espiritual juzga todas las cosas, y el hombre se hace espiritual, sobre todo por la virtud de la caridad, que es infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado, como dice el Romanos 5:5. Luego el juicio le compete más bien a la caridad que a la justicia. En tercer lugar, a cada virtud corresponde el juicio recto sobre su propia materia, porque el hombre virtuoso es regla y medida en cada cosa, según dice Aristóteles en la Ética. Luego el juicio no pertenece más a la justicia que a las demás virtudes morales. En cuarto lugar, el juicio parece pertenecer únicamente a los jueces, pero el acto de la justicia se halla en todos los hombres justos. Por lo tanto, como no solamente los jueces son justos, sino que los hombres también, parece que el juicio no es acto propio de la justicia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el Salmo 93:15 que dice, hasta que la justicia venga a hacer juicio. Vamos con el respondo de Tomás de Aquino, el argumento en detalle. Juicio se le llama propiamente al acto del juez en cuanto que es juez, y al juez se le llama tal porque es quien pronuncia el derecho. Mas el derecho es el objeto de la justicia, como habíamos demostrado en la cuestión 57, artículo 1. Y por esto el juicio implica en la primera acepción del nombre la definición o determinación de lo justo o del derecho. Por otra parte, el que alguien defina bien en las obras virtuosas proviene propiamente del hábito de la virtud, como por ejemplo, el casto determina rectamente las cosas que pertenecen a la castidad. De ahí que el juicio, puesto que comporta la recta determinación de lo que es justo, corresponde propiamente a la justicia. Por lo cual, dice Aristóteles en el quinto libro de la Ética Nicómaco, que los hombres acuden al juez como a cierta justicia animada. Vamos con las objeciones en particular. En la primera habíamos dicho que en la Ética Nicómaco se decía que cada cual juzga bien las cosas que conoce, y así el juicio parece pertenecer a la potencia cognoscitiva, mas esta facultad se perfecciona por la prudencia, y entonces el juicio pertenece más a la prudencia que a la justicia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el nombre de juicio, que, según su primitiva acepción, significa la recta determinación de las cosas justas, se amplió a significar la recta determinación en cualquier cosa, tanto en las especulativas como en las prácticas. En ellas, sin embargo, para un juicio recto, se requieren dos condiciones. Una de estas es la virtud misma que profiere el juicio, y en este sentido, el juicio es acto de la razón,
pues decir o definir algo es propio de la razón. La otra, en cambio, es la disposición del que juzga, por la cual tiene la idoneidad para juzgar rectamente. Y así, en aquellas cosas que pertenecen a la justicia, el juicio procede de la justicia, como también en las que pertenecen a la fortaleza, proceden de ésta. Así pues, el juicio es acto de justicia, según que ésta se incline a juzgar rectamente y de prudencia, en cuanto que esta virtud pronuncia el juicio. De ahí que también la sínesis, o sentido moral, perteneciente a la prudencia, sea llamada virtud del buen juicio, según lo antes expuesto en la cuestión 51, artículo 3. Vamos con la segunda objeción, que era del apóstol en Corintios 2:15. El hombre espiritual juzga todas las cosas, y el hombre se hace espiritual sobre todo por la virtud de la caridad, que es infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado, como dice en Romanos 5:5, y por eso el juicio le compete más bien a la caridad que a la justicia. Aquí nos responde contra esto que el hombre espiritual tiene inclinación por el hábito de la caridad a juzgar rectamente de todas las cosas, según las reglas divinas, por las que pronuncia el juicio mediante el don de sabiduría, como el justo, por la virtud de la prudencia, pronuncia el juicio según las reglas del derecho. Vamos con la tercera objeción, que decía: a cada virtud corresponde el juicio recto sobre su propia materia, porque el hombre virtuoso regla y medida en cada cosa, según dice Aristóteles. Luego el juicio no pertenece más a la justicia que a las demás virtudes morales. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el resto de las virtudes ordenan al hombre en sí mismo, pero la justicia lo ordena a otro, como se desprende de lo dicho por la cuestión 58, artículo 2. Mas el hombre es dueño de las cosas que le pertenecen. Sin embargo, no lo es de las que pertenecen a otro. Y por esto, en aquellas cosas que se refieren a las otras virtudes, no se requiere sino el juicio del hombre virtuoso, considerando, no obstante, el nombre de juicio en su sentido lato. Pero en aquellas cosas que pertenecen a la justicia, se requiere el juicio ulterior de algún superior que sea capaz de arguir a ambos y poner la mano sobre ellos, como se dice en Job 11:33. Y por esta razón el juicio corresponde a la justicia más especialmente que a alguna otra virtud. Vamos con la objeción cuarta, que decía: el juicio parece pertenecer únicamente a los jueces, pero el acto de la justicia se halla en todos los hombres justos. Por tanto, ya que no son solo los jueces justos, parece que el juicio no es propio de la justicia. Aquí nos responde contra esto que la justicia en el príncipe es como virtud organizadora, pues manda y prescribe lo que es justo, mas en los súbditos es como virtud ejecutiva y sirviente, y por tanto el juicio que comporta la determinación de lo justo pertenece a la justicia, en cuanto que reside de un modo muy principal en quien preside la comunidad. Vamos entonces con el artículo 2. ¿Es lícito juzgar? Artículo 2, entonces, ¿es lícito juzgar? Hay objeciones por las que parece que no es lícito juzgar. En primer lugar, no se impone pena sino por lo ilícito, pero los que juzgan les amenaza una pena. A los que juzgan les amenaza una pena, que evitan los que no juzgan, según el texto de Mateo 7:1. No juzguéis y no seréis juzgados. Luego es ilícito juzgar. En segundo lugar, dice el Romanos 14:4, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de Dios? Depende de su Señor el estar de pie o caído, y el Señor de todas las cosas es Dios. Luego a ningún hombre le está permitido juzgar. En tercer lugar, ningún hombre hay sin pecado según la sentencia evangélica del Juan 1:8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos. Mas al pecador no le está permitido juzgar, según aquello del Romanos 2:1. Eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas, tú que juzgas, pues en aquello en que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, pues haces lo mismo que juzgas. Luego a nadie le está permitido juzgar. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto?
que está lo que dice el Deuteronomio 16:18, que dice: establecerás jueces y maestros en todas tus puertas para que juzguen al pueblo con juicio justo. Vamos con el argumento pormenorizado, o la solución también que se le llama. El juicio es lícito en tanto en cuanto es acto de justicia, mas, como se deduce de lo dicho, para que el juicio sea acto de justicia se requieren tres condiciones. Primero, que proceda de una inclinación de justicia. Segundo, que emane de la autoridad del que preside. Y tercero, que sea pronunciado según la recta razón de la prudencia. Si faltare cualquiera de estas condiciones, el juicio será vicioso e ilícito. Así, en primer lugar, cuando es contrario a la rectitud de la justicia, se llama, de este modo, juicio vicioso o injusto. En segundo lugar, cuando el hombre juzga de cosas sobre las que no tiene autoridad, y entonces se denomina juicio usurpado. Y tercero, cuando falta la certeza racional, como cuando alguien juzga de las cosas que son dudosas u ocultas por algunas ligeras conjeturas, este caso se llama juicio suspicaz o temerario. Vamos entonces con las objeciones en particular. La primera decía que no se impone pena sino por lo ilícito, pero a los que juzgan les amenaza una pena, que evitan los que no juzgan, según el texto del Mateo 7:1, no juzguéis y no seréis juzgados. Luego es ilícito juzgar. Pero aquí no responde contra esto que el Señor prohíbe allí el juicio temerario, que trata sobre la intención del corazón u otras cosas inciertas, como explica Agustín en el libro sobre el Sermón del Monte, o prohíbe el juicio sobre las cosas divinas, respecto de las cuales, por ser superiores a nosotros, no debemos juzgar, sino simplemente creerlas, según dice Hilario. O bien prohíbe el juicio que no se hace por benevolencia, sino por rencor, como afirma el Crisóstomo. La segunda objeción decía que estaba el Romanos 14:4, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de Dios? Depende de su Señor el estar de pie o caído, y el Señor de todas las cosas es Dios. Luego ningún hombre le está permitido juzgar. A esto Aquino responde bien breve y dice: el juez está constituido como ministro de Dios. De ahí que diga el Deuteronomio 1:16, juzgad lo que es justo. Y añade después, porque el juicio es de Dios. Vamos con la tercera, que decía: ningún hombre hay sin pecado, según la sentencia evangélica del Juan 1:8, que dice: si dijéramos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos. Eso dice el Juan 1:8. Mas el pecador no le está permitido juzgar, según aquello del Romanos 2:1. Eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas, tú que juzgas, pues en aquello en que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, pues haces lo mismo que juzgas. Luego a nadie le está permitido juzgar. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Los que están en graves pecados no deben juzgar a los que están en los mismos o menores pecados, según dice el Crisóstomo, sobre aquello del Mateo 7:1, no juzguéis. Y esto debe entenderse principalmente cuando sus pecados son públicos, porque debido a esto se genera el escándalo en los corazones de los demás. Pero si no son públicos, sino ocultos, y la necesidad de juzgar apremia por razón del cargo, se puede con humildad y temor arguir o juzgar. Por lo cual dice Agustín en el libro del Sermón del Monte: si nos encontrásemos en el mismo vicio, deplorémoslo juntos y estimulemos a aunar nuestros esfuerzos. Sin embargo, no por esto el hombre se condena a sí mismo, de modo que adquiera para sí un nuevo mérito de condenación, sino que condenando a otro, muestra que él es igualmente digno de ser castigado por igual o semejante pecado. Vamos con el artículo 3. ¿El juicio procedente de sospecha es ilícito? Hay objeciones por las que parece que el juicio que procede de sospecha no es ilícito. En primer lugar, la sospecha parece que es una opinión incierta sobre la existencia de algo malo,
por lo cual escribe Aristóteles en el libro Sexto de la Ética, que la sospecha se refiere no solo a lo verdadero, sino también a lo falso. Pero de cada una de las cosas contingentes no puede tenerse sino opinión cierta. Luego, puesto que el juicio humano versa sobre los actos humanos, que consisten en hechos singulares y contingentes, parece que ningún juicio sería lícito si no fuera lícito juzgar por sospecha. En segundo lugar, por el juicio ilícito se hace injuria al prójimo, mas la sospecha mala consiste solamente en una opinión del hombre, y así no parece causar una injuria a otro. Luego el juicio de sospecha no es ilícito. En tercer lugar, la tercera objeción dice: si es ilícito, es necesario que se reduzca la injusticia, puesto que el juicio es acto de justicia, según lo dicho en el artículo primero. Pero la injusticia, por su género, es siempre pecado mortal, como se ha demostrado en la cuestión 59, artículo cuarto. Luego el juicio por sospecha sería siempre pecado mortal si fuese ilícito. Pero esto es falso porque no podemos evitar las sospechas, como dice la glosa de San Agustín sobre el primer libro de Corintios 4:5. No juzguéis antes de tiempo. Luego el juicio sospechoso no parece ser ilícito. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está el Crisóstomo, que sobre Mateo 7:1 dice: no juzguéis. Dice: el Señor por este mandato no prohíbe a unos cristianos el corregir a otros con benevolencia, pero sí el que por jactancia de su justicia unos cristianos desprecien a otros, odiándoles y condenándoles, a menudo por sospechas solamente. Vamos con el respondo. Como dice Marco Tulio Cicerón, la sospecha implica una opinión de lo malo cuando procede de ligeros indicios, y esto puede ocurrir de tres modos. Primero, porque uno es malo en sí mismo, y por ello, como conocedor de su malicia, fácilmente piensa mal de los demás, según aquellas palabras del Eclesiastés 10:3. El necio andando en su camino y siendo él estulto, a todos juzga necios. Vamos a leerlo de nuevo, el 10:3. El necio andando en su camino y siendo él estulto, a todos juzga necios. Eso dice. Segundo, puede proceder de tener uno mal afecto a otro, pues cuando alguien desprecia u odia a otro, o se irrita y le envidia, piensa mal de él por ligeros indicios, porque cada uno cree fácilmente lo que apetece. En tercer lugar, la sospecha puede provenir de la larga experiencia, por lo que dice Aristóteles en el segundo libro de la Retórica, que los ancianos son grandemente suspicaces, ya que muchas veces han experimentado los defectos de otros. Las dos primeras causas de la sospecha pertenecen claramente a la perversidad del afecto, mas la tercera causa disminuye la razón de la sospecha en cuanto que la experiencia aproxima a la certeza, que está contra la noción de sospecha, y por esto la sospecha implica cierto vicio, y cuanto más avanza ésta, tanto es ello más vicioso. Hay, pues, tres grados de sospecha. Primero, cuando un hombre, por leves indicios, comienza a dudar de la bondad de alguien, y esto es pecado leve y venial, pues pertenece a la tentación humana, de la que esta vida no se halla exenta, como se aprecia en la glosa sobre el 1 de Corintios 4:5. No juzguéis antes de tiempo. El segundo grado es cuando alguien por indicios leves da por cierta la malicia de otro, y esto, si trata sobre algo grave, es pecado mortal, en cuanto no se hace sin desprecio del prójimo, por lo cual la glosa añade: aunque pues no podemos evitar las sospechas porque somos hombres, al menos debemos suspender nuestros juicios, esto es, nuestras sentencias firmes y definitivas. Tercero, es cuando algún juez procede a condenar a alguien por sospecha. Esto también pertenece directamente a la injusticia y por ello es pecado mortal. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que la sospecha, en la primera objeción,
parece que es una opinión incierta sobre la existencia de algo malo, como escribía Aristóteles, que la sospecha se refiere no solo a lo verdadero, sino también a lo falso. Pero de cada una de las cosas contingentes no puede tenerse sino opinión incierta. Luego, puesto que el juicio humano versa sobre los actos humanos, que consisten en hechos singulares y contingentes, parece que ningún juicio sería lícito si no fuera lícito juzgar por sospecha. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que en los actos humanos se encuentra alguna certeza, no como en las ciencias demostrativas, sino en la medida en que conviene a aquella materia, por ejemplo, cuando algo es probado por testigos idóneos. La segunda sospecha dice que por el juicio ilícito se hace injuria al prójimo, mas la sospecha mala consiste solamente en una opinión del hombre, y así no parece causar una injuria a otro. Luego el juicio de sospecha no es ilícito. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Por el hecho mismo de que alguien sin causa suficiente tenga de otro mala opinión, le desprecia indebidamente y por tanto le injuria. En tercer lugar, la tercera objeción, recordemos que dice, si es ilícito, es necesario que se reduzca a la injusticia, puesto que el juicio es acto de justicia, según lo dicho en el artículo primero. Pero la injusticia por su género es siempre pecado mortal, como se ha demostrado. Luego el juicio por sospecha sería siempre pecado mortal si fuese ilícito, pero esto es falso porque no podemos evitar las sospechas, como dice la glosa de Agustín en el 1 de Corintios 4:5, no juzguéis antes de tiempo. Por eso el juicio sospechoso no parece ser ilícito. Tomás de Aquino dice contra esto, puesto que la justicia y la injusticia tienen por objeto las operaciones exteriores, según se ha dicho en la cuestión 57 y 59, entonces el juicio sospechoso pertenece directamente a la injusticia cuando recae sobre un acto exterior, y en consecuencia es pecado mortal, conforme a lo expuesto. Mas el juicio interno solamente pertenece a la justicia en cuanto se relaciona con el juicio exterior, como el acto interno con el externo, como la concupiscencia con la fornicación y la ira con el homicidio. Vamos con el artículo cuarto. ¿Las dudas se deben interpretar en sentido favorable? ¿Las dudas se deben interpretar en sentido favorable? Hay objeciones por las que parece que las dudas no deben ser interpretadas en sentido favorable. En primer lugar, el juicio debe versar más bien sobre lo que sucede el mayor número de veces, pero en la mayor parte de los casos sucede que se obra mal, pues el número de los necios es infinito, como dice el Eclesiástico 1:15, y los sentidos del hombre están inclinados al mal desde la adolescencia, según se lee en el Génesis 8:21. Luego las dudas deben más bien interpretarse en mal que en buen sentido. En segundo lugar, la segunda objeción, dice San Agustín de Hipona que piadosa y rectamente vive el que es apreciador imparcial de las cosas, sin inclinarse a uno u otro lado. Pero el que interpreta en sentido favorable lo que es dudoso, se inclina a una parte. Luego, esto no debe hacerse. En tercer lugar, el hombre debe amar al prójimo como a sí mismo. Más acerca de sí mismo, el hombre debe interpretar las dudas en la peor parte, según el texto de Job 9:28. Me aterraba de todas mis obras. Luego parece que las cosas dudosas respecto del prójimo deben ser interpretadas en el peor sentido. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está la glosa sobre Romanos 14:3. El que no come, no juzgue al que come, que dice, las dudas deben ser interpretadas en el sentido más favorable. Vamos con el argumento pormenorizado. Según se ha dicho en el artículo cuarto de esta misma cuestión, por el hecho mismo de que uno tenga mala opinión de otro sin causa suficiente, le injuria y le desprecia. Mas nadie debe despreciar o inferir a otro daño alguno sin causa suficiente que le obligue a ello. Por tanto, mientras no aparezcan manifiestos indicios de la malicia de alguno, debemos tenerle por bueno, interpretando en el mejor sentido lo que sea dudoso.
Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que el juicio debe versar más bien sobre lo que sucede el mayor número de veces, pero en la mayor parte de los casos sucede que se obra mal, pues el número de los necios es infinito, como decía el Eclesiásticos, y los sentidos del hombre están inclinados al mal desde la adolescencia, según veíamos en el Génesis. Luego las dudas deben ser más bien interpretadas en un mal sentido. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que puede ocurrir que el que interpreta en el mejor sentido se engañe más frecuentemente. Pero es mejor que alguien se engañe muchas veces teniendo buen concepto de un hombre malo, que el que se engañe raras veces pensando mal de un hombre bueno, ya que por esto último se hace injuria a otro, mas no ocurre por lo primero. Vamos con la segunda objeción que hablaba sobre San Agustín, que piadoso y rectamente vive el que es apreciador imparcial de las cosas, sin inclinarse a uno u otro lado, pero el que interpreta en sentido favorable lo que es dudoso, se inclina a una parte. Luego esto no debe hacerse. ¿Qué responde Tomás de Aquino contra esto? Que una cosa es juzgar de las cosas y otra distinta es juzgar de los hombres, pues en el juicio con el que juzgamos acerca de las cosas, no se considera lo bueno o lo malo por parte de la cosa misma sobre la que juzgamos, a la que nada perjudica, sea cual fuere el modo con que juzguemos de ella, sino que allí se considera sólo el bien del que juzga, si juzga con verdad, o el mal si juzga erróneamente, porque lo verdadero es el bien del entendimiento y lo falso su mal, como se dice en el sexto libro de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Por esto, cada uno debe aspirar a juzgar de las cosas según lo que son. Sin embargo, en el juicio por el que juzgamos de los hombres, se considera principalmente bueno y malo por parte de aquel de quien juzga, el cual es tenido por honorable en el caso de que se le juzgue bueno, y por despreciable si se le juzga malo. Y por esto, en tal juicio, debemos tender más bien a juzgar bueno al hombre, a no ser que haya una razón manifiesta para lo contrario. Por otra parte, para el hombre que juzga el juicio equivocado, por el que juzga bien de otro, no pertenece a lo malo de su entendimiento, como tampoco pertenece de suyo a su perfección conocer la verdad de cada uno de los hechos contingentes y singulares, sino más bien todo esto corresponde a los buenos sentimientos. Vamos con la tercera objeción que decía, el hombre debe amar al prójimo como a sí mismo. Más acerca de sí mismo, el hombre debe interpretar las dudas en la peor parte, según el texto de Job 9:28, me aterraba de todas mis obras. Luego parece que las cosas dudosas respecto del prójimo deben ser interpretadas en el peor sentido. Aquí nos responde contra esto que interpretar algo en buen o mal sentido puede suceder de dos modos. Uno, por cierta suposición. Así, cuando debemos poner remedio a algunos males, ya nuestros, ya ajenos, conviene, para aplicar este remedio con seguridad, que supongamos lo que es peor, puesto que el remedio que es eficaz contra el mal mayor, con más razón, lo será contra el mal menor. En el otro modo interpretamos algo en buen o mal sentido, definiendo o determinando, y así, en el juicio sobre las cosas, uno debe aspirar a interpretar cada cosa según lo que es. Mas en el juicio acerca de las personas, se debe interpretar en el mejor sentido, según ya se ha dicho. Artículo 5. ¿Se debe juzgar siempre según las leyes escritas? ¿Se debe juzgar siempre según las leyes escritas? Hay objeciones por las que parece que no siempre se debe juzgar según las leyes escritas. En primer lugar, siempre debe evitarse un juicio injusto. Sin embargo, a veces las leyes escritas contienen injusticia, según aquello de Isaías 10:1. Ay de los que establecen leyes inicuas y han escrito injusticia. Luego, no siempre debe juzgarse según las leyes escritas. En segundo lugar, el juicio debe versar sobre sucesos particulares, pero ninguna ley escrita puede abarcar todos los sucesos singulares, como se señala por Aristóteles en el quinto libro de la Ética. Luego parece que no siempre debe juzgarse según las leyes escritas. En tercer lugar, la ley se escribe para que se manifieste el dictamen del legislador, mas algunas veces sucede que, si el mismo legislador estuviera presente, juzgaría de otro modo. Luego, no siempre se debe juzgar según la ley escrita. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto?
que está lo que dice San Agustín en su obra sobre la verdadera religión, que dice: en las leyes temporales, aunque los hombres las discuten al instituirlas, sin embargo, después de instituidas y confirmadas, no les será permitido juzgar de las mismas, sino según ellas. Vamos con el argumento pormenorizado o la solución o el respondo. Según lo dicho en el artículo primero, el juicio no es otra cosa que cierta definición o determinación de lo que es justo, mas una cosa se hace justa de dos modos, bien por su misma naturaleza, lo que se llama derecho natural, o bien por cierta convención entre los hombres, lo cual se denomina derecho positivo, según lo expuesto anteriormente en la cuestión 57, artículo segundo. Las leyes, no obstante, se describen para la declaración de ambos derechos, aunque de diferente manera, pues la ley escrita contiene el derecho natural, mas no lo instituye, ya que éste no toma fuerza de la ley, sino de la naturaleza. Pero la escritura de la ley contiene e instituye el derecho positivo, dándole la fuerza de autoridad. Por eso es necesario que el juicio se haga según la ley escrita, pues de otro modo el juicio se apartaría ya de lo justo natural, ya de lo justo positivo. Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, habíamos dicho que siempre debe evitarse un juicio injusto. Sin embargo, a veces las leyes escritas contienen injusticia, según aquello de Isaías que decía: ay de los que establecen leyes inicuas y han escrito injusticia. Luego no siempre debe juzgarse según las leyes escritas. Tomás de Aquino contra esto dice que, así como la ley escrita no da fuerza al derecho natural, tampoco puede disminuírsela o quitársela, puesto que la voluntad del hombre no puede cambiar la naturaleza. Por lo cual, si la ley escrita contiene algo contra el derecho natural, es injusta y no tiene fuerza para obligar, pues el derecho positivo solo es aplicable cuando es indiferente ante el derecho natural, el que una cosa sea hecha de un modo u otro, según lo demostrado en la cuestión 57. De ahí que tales escrituras no se llamen leyes, sino más bien corrupciones de la ley, como se ha dicho en la cuestión 95, y por consiguiente no debe juzgarse según ellas. Vamos con la segunda objeción, que decía: el juicio debe versar sobre sucesos particulares, pero ninguna ley escrita puede abarcar todos los sucesos singulares, como se señala por Aristóteles. Luego parece que no siempre debe juzgarse según las leyes escritas. Aquino responde contra esto que, así como las leyes inicuas por sí mismas contrarían al derecho natural, o siempre o en el mayor número de casos, de igual modo las leyes que son rectamente establecidas son deficientes en algunos casos, en los que, si se observasen, se iría contra el derecho natural. Y por eso, en tales casos, no debe juzgarse según la literalidad de la ley, sino que debe recurrirse a la equidad, a la que tiende el legislador. De ahí que diga el jurisperito: ni la razón de derecho ni la benignidad de la equidad sufren que lo que se ha introducido en interés de los hombres sea interpretado de una manera demasiado dura en contra de su beneficio, desembocando en severidad. En tales casos, aún el mismo legislador juzgaría de otra manera, y si lo hubiera previsto, lo habría determinado en la ley. Con todo lo dicho, la tercera objeción queda contestada, así que no se refiere Tomás de Aquino a ella. Vamos al último artículo de esta cuestión 60. ¿El juicio se convierte en perverso por la usurpación? ¿El juicio se convierte en perverso por la usurpación? Hay objeciones por las que parece que el juicio no se convierte en perverso por la usurpación. En primer lugar, la justicia es cierta rectitud en las acciones, y nada perjudica a la verdad por quien sea dicha, sino por qué tipo de cosa debe ser recibida. Luego tampoco perjudica a la justicia por quien es determinado lo que es justo, lo cual pertenece a la razón del juicio. En segundo lugar, castigar los pecados pertenece al juicio, pero se lee que algunos fueron alabados por castigar pecados de otros,
y sin embargo no tenían autoridad sobre los que castigaban, como Moisés matando a un egipcio en el Éxodo 2:11, y Finés, hijo de Eleazar, a Sambri, hijo de Salumi, quien según se lee en el número 25:7, y esto le fue reputado a justicia, como se dice también en el Salmo 105:31. Luego la usurpación del juicio no pertenece a la injusticia. Vamos con la tercera objeción. La potestad espiritual se distingue de la temporal, pero a veces los prelados, que tienen potestad espiritual, intervienen en cosas que pertenecen al poder secular. Luego el juicio usurpado no es ilícito. En cuarto lugar, así como para juzgar rectamente se requiere autoridad, así también la justicia y la ciencia del que juzga, como se infiere en lo anteriormente expuesto. Mas no se dice que sea injusto el juicio de quien juzga sin tener el hábito de la justicia o la ciencia del derecho. Luego tampoco el juicio usurpado, que se hace por falta de autoridad, será siempre injusto. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice el Romanos 14:4, que dice: ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Vamos con el respondo de Santo Tomás de Aquino. Dice: ya que se debe juzgar según las leyes escritas, conforme a lo expuesto en el artículo 5, el que emite el juicio interpreta de algún modo el texto de la ley, aplicándolo a un asunto particular. Ahora bien, puesto que es propio de una misma autoridad interpretar y hacer la ley, del mismo modo que no debe establecerse la ley sino por autoridad pública, así tampoco puede emitirse el juicio a no ser por la autoridad pública, la cual extiende su acción a todos los que están sometidos a la comunidad. Por tanto, lo mismo que sería injusto que alguien obligase a otro a observar una ley, a saber, una ley que no hubiera sido sancionada por la autoridad pública, también es injusto que alguien obligue a otro a sufrir un juicio que no haya sido pronunciado por la autoridad pública. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que la justicia es cierta rectitud en las acciones y nada perjudica la verdad por quien sea dicha, sino por qué tipo de cosa debe ser recibida. Luego tampoco perjudica a la justicia por quién es determinado lo que es justo, lo cual pertenece a la razón del juicio. Tomás de Aquino contesta contra esto que el hecho de proferir la verdad no conlleva compulsión al recibirla, sino que es libre para cada uno el recibirla o no, según quiera. Pero el juicio implica cierta coacción, y por esto es injusto que alguien sea juzgado por quien no tiene autoridad pública. Vamos con la segunda objeción. Castigar los pecados pertenece al juicio, pero se lee que algunos fueron alabados por castigar pecados de otros, y sin embargo no tenían autoridad sobre lo que castigaban, como Moisés matando a un egipcio en el Éxodo 2:11, y Finés, hijo de Eleazar, a Sambri, hijo de Salumi, según se lee en Números 25:7, y esto le fue reputado justicia, como se dice en el Salmo 105:31. Luego la usurpación del juicio no pertenece a la injusticia. Y aquí Tomás de Aquino se extiende bastante. Dice: Moisés, para haber matado al egipcio como investido de autoridad por inspiración divina, según aparece por lo que se lee en Actos 7:25, matando al egipcio pensaba Moisés que entenderían sus hermanos que el Señor, por su mano, había de dar la salvación a Israel. También puede decirse que Moisés mató al egipcio defendiendo con moderada y legítima defensa al que sufriría una injuria. Y de ahí que Ambrosio, en el libro sobre los deberes, diga que quien no repele la injuria hecha al compañero cuando puede, es tan culpable como el que la hace. Y pone como ejemplo el de Moisés. Incluso puede decirse, como dice Agustín en las cuestiones sobre el Éxodo, que así como se alaba la fertilidad de la tierra, que produce hierbas inútiles, pensando en las buenas semillas venideras, así aquel acto de Moisés fue culpable en sí, pero revelaba indicio de gran fecundidad, es decir, en cuanto que era signo de la energía con que había de librar al pueblo. Respecto a Finés,
debe decirse que lo hizo por inspiración divina, impulsado por el celo de Dios, o porque, aunque todavía no era sumo sacerdote, era sin embargo hijo de éste, y a él pertenecía este juicio, como también a los otros jueces a quienes esto estaba mandado, en el Éxodo 22:20, perdón, Levítico 20 y Deuteronomio 13:17, perdón. Vamos con la tercera objeción, que decía: la potestad espiritual se distingue de la temporal, pero a veces los prelados que tienen potestad espiritual intervienen en cosas que pertenecen al poder secular. Luego el juicio usurpado no es ilícito. Tomás de Aquino responde contra esto que la potestad secular está sometida a la espiritual como el cuerpo al alma, y por esto no hay juicio usurpado si un prelado espiritual interviene en los asuntos temporales respecto de aquellas cosas en que esta potestad temporal le está sometida, o respecto de aquellas otras que aquella le son delegadas por la potestad secular. Vamos con la cuarta, que decía: así como para juzgar rectamente se requiere autoridad, así también la justicia y la ciencia del que juzga, como se infiere en lo anteriormente expuesto. Mas no se dice que sea injusto el juicio de quien juzga sin tener el hábito de la justicia o la ciencia del derecho. Luego tampoco el juicio usurpado, que se hace por falta de autoridad, será siempre injusto. Tomás de Aquino responde contra esto que el hábito de la ciencia y el hábito de la justicia son perfecciones propias del individuo, y por tanto no se le llama al juicio usurpado por la carencia de estas, como ocurre por falta de autoridad pública, de la cual el juicio toma su fuerza coercitiva. Bueno, muchachos, entonces hemos terminado la cuestión 60 sobre el juicio. Por lo tanto, si se nos pide responder qué es el juicio, de acuerdo con Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, bueno, uno tendría que decir que el juicio es acto de justicia, en tanto ésta inclina a juzgar rectamente, y de prudencia, un acto de prudencia, es decir, en cuanto esta virtud pronuncia el juicio. Y el juicio no se puede llevar, por cierto, a cabo por cualquier persona. Debe ser alguien capaz, y no solamente capaz, sino que alguien superior, que pueda, digamos, un tercero que pueda, de alguna forma, llevar a cabo el conflicto, ¿no? ¿Y quién es ese tercero? Una autoridad pública. ¿Cuál autoridad pública? El juez, que aplica, en términos aristotélicos, justicia distributiva. Justicia distributiva. Porque tiene que alcanzar, tiene que dar justicia, tiene que distribuir la justicia con el fin de que haya una igualdad entre las partes, entre el perjuicio cometido y su reparación, ¿no? Me parece bastante interesante en esta parte de la suma teológica del juicio, si es lícito juzgar, ¿no? Si es lícito juzgar, porque nosotros ya habíamos revisado en el Mateo 7:1 la siguiente frase: no juzguéis o seréis juzgados. O también se interpreta como no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, por este pasaje del Mateo 7:1, uno podría decir, bueno, ya es ilícito juzgar entonces. Es ilícito. Pero la verdad es que sí es lícito juzgar por las excepciones que nos trae el mismo Santo Tomás de Aquino. Va a ser lícito juzgar cuando no hay fundamento suficiente. Ahí podría ser lícito juzgar. Pero también hay condiciones en las que se tiene que sostener el juicio. Una es la que nombramos, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber razón suficiente, ¿ya? O fundamento suficiente. También debe proceder por una inclinación de justicia. Y finalmente tiene que emanar por una autoridad superior, en este caso la autoridad pública. Y si fallara alguna de esas, entonces ya ahí sería ilícito. Pero es lícito si se juntan estas tres condiciones.
Eso me pareció bastante interesante. Pero también em, las dudas, ¿no? En caso de duda, ¿cómo se debe interpretar el juicio? ¿Se debe interpretar en sentido favorable siempre? Y aquí viene otra cuestión tan importante que nosotros ya hemos visto en otros filósofos, por ejemplo como San Agustín, que es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Es imposible que nosotros estemos presumiendo inmediatamente, en primera instancia, a alguien de ser culpable, ¿no? Es imposible. O sea, no es imposible, claro que se puede. El tema es que traería un desorden social, jurídico, bastante importante. Bastante importante. Entonces, siempre se debe proceder por la bondad de la persona. O sea, siempre se debe presumir lo favorable. Y es así que nosotros podemos ver en todas las legislaciones, digamos, más o menos decentes, que se respeta el principio de presunción de inocencia, ¿no? Bastaría ver entonces incluso el artículo 4 del Código Procesal Penal que dice presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. Este, por cierto, es el Código Procesal Penal chileno. Y es una cuestión, muchachos, basiquísima, basiquísima. Pero no crean que esto es válido solamente porque está escrito, solamente porque está en el derecho positivo, como habíamos visto en palabras de Santo Tomás. No porque está escrito esto es así. Esto es, no quiero decir de sentido común, pero esto es lógico. Es lógico que haya una presunción de inocencia, por cierto. Porque imagínense incluso, digamos, no hablemos de leyes, no hablemos del derecho, pero incluso en la vida, muchachos. Imagínense que alguien le viene a contar algo. Imagínense que alguien le cuenta a otra persona, oye, tu esposa te está engañando. Tu esposa te está engañando. A esa oración, a tu esposa te está engañando, si no hubiese si no tuviera sentido de presunción de inocencia, yo tendría que creer de buenas a primeras a esa persona. Esa persona ni siquiera me tendría que dar pruebas, ni siquiera me tendría que demostrar que justamente le están engañando, ¿no es cierto? No tendría que decir nada porque, claro, se presume entonces que todos son culpables. Si nadie es inocente, entonces todos son culpables. Y entonces ahí no nos entenderíamos, pero en absoluto viviríamos en una guerra de todos contra todos. San Agustín decía algo parecido, ¿no? Decía que el hombre es bueno por naturaleza. Un poco como lo que dijo Rousseau. Sí, San Agustín lo decía también, porque no tendría sentido que el hombre tuviera, que el alma del hombre fuera mala, porque ahí sí que no tendríamos cómo empezar ni siquiera a creerle a nadie. Y acuérdense lo que decía Agustín en su teoría del nisi credideritis non intelligetis. Sin fe no se puede entender. Yo para acceder al conocimiento, yo primero tengo que creer, ¿no es cierto? Pero tengo que creer, obviamente, lo que me están diciendo con respecto a la bondad. Yo tengo que creer. Y después lo otro lo puedo pensar, lo puedo después, ¿no es cierto? O sea, uno nunca se va a quedar con el principio, con la presunción de inocencia para siempre. ¿Ah? Uno tiene que presumirlo a todo inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Esa es la típica frase que se dice, ¿no? Y así se debe proceder en la vida. Así se debe proceder en la vida. Siempre con el principio de inocencia por delante. Tenemos que verificar eso primero y después vemos si hay alguna demostración en contrario a esta inocencia, ¿no? Muy interesante esto del juicio en Santo Tomás de Aquino. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González,
Ricardo y Rosario Canaval, que nos aportan con su membresía de mecenas romanos, ¿no? Un abrazo y un saludo muy grande, chicos. Gracias. También aprovechamos de saludar a nuestro mecena medieval, que es Gab Welther, que aporta con su membresía, que es un poco más alta, ¿no? Tiene el anticipo de los videos, así que muchas gracias, Gab Welther, por tu aporte mensual en esta categoría de mecenas. Y usted también puede ser mecenas o puede contribuir a Filosofía Apuntes. ¿Cómo? Debajo de cada video hay un botón que dice unirse. Usted selecciona ese botón y le van a aparecer 4 membresías con 4 precios distintos. Ahí usted elige el que más le acomode. Y si no le acomoda ninguno de los 4, de todas maneras hay un botón que dice gracias. Usted hace clic en él y nos puede dar el aporte que usted piense o estime conveniente. Que esté muy bien, cuídense, chao.